Piali, Neno toca Lilica al Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la cuarta casilla de la quinta trecena. El tonali es Nahui Cosca Cuautli. En el numeral 4 tenemos a Tonatiu, nuestro sol, el que va tonando, ese que vemos en el cielo desde que amanece y que va haciendo su recorrido hasta que se va al Mictlán. Bueno, pues este sol está aquí presente para recordarnos que hay mucho tona en nuestro corazón para darnos a los demás y a la vida en nuestras obras. ¿Quién acompaña a este sol? Un ave pequeñita pero tonada, cargada de energía, que es Solin, la codorniz. Y ella es muy utilizada en los libros, la vemos, bueno, en los documentos que nos dejaron estos seres maravillosos que conocemos como Amoshtin. Ahí vemos representaciones de Solin brindándose al sol. Ella ofrenda su tona al sol. ¿Y esto cómo lo llevo yo a mi plano humano? Que yo ofrendo mi tona a esto que hago, a esta obra que brindo con todo el gusto, con toda la fuerza de mi ser para transformar este espacio-tiempo. Miren, nosotros funcionamos en cadena, en comunicación, en armonía, y yo quiero que cada uno de nosotros ponga lo que le toca para que esta vida sea maravillosa. No vivimos aislados, somos parte de una gran comunidad, somos una sola humanidad. Tenemos que aprender a transformar primero nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra cueva, nosotros, y después transformar todo lo que está alrededor. Darnos un poquito a los demás con amor. Esa sería la tarea que nos deja este Solin, que siempre está dispuesta a brindar su tona. Y en el signo Coscacuautli tenemos a la señora Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Ella es una advocación de Tonacacíhuatl, el gran principio femenino, y vino a este plano con sus alas así cubriéndose con una capa de invisibilidad. Vino acá a terminar con los Mimixcoatl, que ya no estaban haciendo su función de alimentar el sol. Uno de ellos, Iztac Mixcoatl, se escondió atrás de una biznaga y empezó a flechar a la gran Itzpapalot. Resulta que la atraparon, la pusieron en una hoguera, pero ella trae un fuego celeste en sus alas, trae muchos pedernales y los chocó y salió de esa hoguera convertida todavía en una Itzpapalot más tonada, brillante. Imagínense el fuego estelar, si no va a ser increíble. Estos Mimixcoatl, al verla, se sorprendieron y la hicieron su líder. Como buenos guerreros, se pusieron un maquillaje blanco con rayas rojas, porque Itzpapalot es su señora. Ella es una gran guerrera, así que hoy a todos los principios femeninos nos está diciendo: levántate, muestra tu luz. Y si eres varón, recuerda que hay un principio femenino que llevas en tu interior, porque te gestaste dentro del vientre de una mujer, y en esa cueva del milagro había gran cantidad de agua. La señora Chalchutlicue, que es la regente en la trecena, estuvo ahí presente para irte formando, bueno, moldeando, porque ya te habían formado allá en el Omeyocan. Descendiste como una esencia divina a ese vientre materno, y ahí Chalchutlicue hizo su labor. Como viene, ella es el agua que no tiene forma, pero que es alquímica y transforma y crea. Así te creó a ti. Así que tú eres un ser divino cargado de mucha fuerza y energía, que puede, gracias al Señor de la Noche, que es Istli, estar en este espacio del hombre y viajar al espacio, al tiempo del mito, al ultramundo, y construir desde allá también tu realidad. ¿Los sueños pueden hacerse realidad? Claro que sí. La realidad, que es una construcción humana. Y más que buscar la felicidad en este plano, tenemos que buscar la armonía. Todos somos parte de esta gran creación, todos aportamos un granito de arena, todos estamos aquí para ayudarnos, para colaborar, para crear un espacio-tiempo maravilloso. Nos han dicho que no hay tiempo que perder, que hay que vivir en la prisa, que hagamos a un lado la contemplación, pero hoy Coscacuautli, con su modo de ser en este plano, nos indica que en la vida también hay que dejar que las corrientes de aire nos soporten, nos guíen, ahorrar energía para después ponerla en movimiento. Esta ave maravillosa
abre sus alas esplendorosas, magníficas, agarra las corrientes de aire y planea. Y cuando su olfato le indica que algo ha muerto, ella viene y lo devora y lo deja en los huesos, libera a ese ser de su carnalidad y lo deja en la esencia divina, porque los huesos son eso, la representación de lo divino y lo sagrado. Por eso Quetzalcóatl fue al Mictlán por los huesos de las antiguas humanidades para crearnos a nosotros, a esta quinta humanidad. Así que hoy vamos a trabajar este espacio-tiempo y también el mundo del mito a través de la ensoñación con Istli. Vamos a permitirle a Coscacuautli que nos libere de todo lo que ya no funciona para que podamos mostrar como Izpapalot el brillo celeste de nuestro ser. Tonatiuh está aquí para darnos toda la fuerza y esas mujeres que han muerto dando la vida, quiero decirles que en el mito ellas son las que acompañan al sol a ese espacio del Mictlán, a ese espacio de creación. Así que siempre vamos acompañados, no estamos solos, siempre estamos muriendo y renaciendo. Hay una canción muy bonita que canta Mercedes Sosa y que dice: cuántas veces me mataron, cuántas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando, ¿no? Gracias doy a la desgracia que me trató tan mal y que me mató tan mal, algo así. Pero bueno, me encanta esa canción, búsquenla, les gustará, porque hay una partecita que dice: cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Y eso somos nosotros, sobrevivientes de cada guerra, pero no una guerra entendida como hoy la vemos y que es muy triste, sino como una lucha constante por mostrar nuestra esencia divina, una lucha constante por ser nosotros mismos, por abrirnos a esta vida respetando el plan que ella tiene para nosotros. Un guerrero decide su camino, tiene un sueño que persigue y en ese ir, en ese andar, disfruta de todo lo que la vida le pone, de todo lo que encuentra en ese maravilloso trayecto. Así que yo te invito hoy a que digas: hoy yo mismo soy Nahui Coscacuautli, el guerrero que se levanta, el guerrero que aprovecha las corrientes del aire y se deja llevar por la vida, el que fluye, pero sabe de la fuerza que tiene en su corazón, en su intelecto, y además sabe limpiarse, sabe liberarse de todo lo que lo detiene para así alcanzar grandes alturas. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like, suscríbete a mi canal. Miren, muchos de los que me ven no están suscritos. Suscríbanse. Y bueno, decirles que yo los quiero mucho y que Lili Caltonac es su casa. Lili Caltonac no te abandona. Miren que pongo mucho tono en esto y le echo muchas ganas porque cada vez que yo hago la lectura del tonal me estoy hablando a mí misma y me gusta mirarme aquí a través de los ojos de ustedes porque somos una sola humanidad, somos una sola comunidad. Así que vamos para adelante, vamos a brillar como Izpapalot, vamos a hacer este maravilloso Coscacuautli, vamos a tener la fuerza de Huitzilopochtli el día de hoy. Te quiero mucho, Timota. Libérate de todo lo que te estorba, ya.